¿Alguna vez te has parado a pensar cómo es posible que alguien esté tan cerca de Dios y sin embargo se aleje tanto? Hoy vamos a profundizar en la historia de Aarón en la Biblia, un hombre elegido por Dios entre millones, ungido para el servicio más sagrado que existió y que sin embargo orquestó uno de los mayores desastres espirituales del Antiguo Testamento. Este es la historia de Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote que debía representar la santidad ante el pueblo, pero que terminó liderando una de las mayores idolatrías jamás registradas en las Escrituras. ¿Cómo pudo alguien que caminó con Dios, que presenció milagros, que fue apartado para el sacerdocio, fallar tan profundamente? Y más importante aún, ¿qué nos enseña la caída de Aarón sobre el liderazgo, la presión y las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve? En este vídeo descubrirás qué sucede detrás de escena de esta impactante historia bíblica, desde el glorioso llamado de Aarón, sumo sacerdote, hasta el momento devastador en el que le dio forma el becerro de oro, mientras Moisés estaba en el monte con Dios. Exploraremos cada decisión, cada presión, cada consecuencia, y al final te mostraré una poderosa revelación sobre esta historia que cambiará por completo tu manera de ver el liderazgo espiritual. Porque la verdad es esta: Aarón, el hombre elegido por Dios, que fracasó en el momento más crítico, no es solo una vieja historia, es un espejo. Y quizás, al observar su vida, reconozcas algunas de las batallas que tú mismo enfrentas ahora mismo. Así que respira profundamente, porque este viaje tocará las partes más profundas de tu alma. ¿Empezamos? Hay un nombre en las Escrituras que lleva en sí una contradicción que es imposible ignorar. Aarón en la Biblia no es un personaje secundario más del Éxodo. Es el hombre que Dios escogió para interponerse entre el cielo y la tierra, entre lo sagrado y lo humano, entre la gloria divina y la fragilidad de un pueblo rebelde. Pocos nombres en la historia bíblica tienen tanto peso espiritual y tanta vulnerabilidad humana al mismo tiempo. Al oír el nombre de Aarón, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de un líder espiritual, alguien ungido. Alguien que vestía las vestiduras sagradas del sumo sacerdote. Pero tras esa autoridad había un hombre de carne y hueso, un hombre que sentía miedo, que oía voces, que se enfrentaba a presiones que pocos podríamos soportar. Y fue precisamente en esta tensión entre el llamado divino y la presión humana que la historia de Aarón se convirtió en una de las historias más dramáticas e instructivas de toda la Biblia. Aarón no era un hombre común y corriente. Era elegido por Dios para una misión que ningún otro israelita podría cumplir. Él sería el mediador, el intercesor, quien entraría al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Piensen en el peso de eso. Piensen en la responsabilidad de cargar con la culpa de toda una nación sobre sus hombros. Aarón sabía que un error, una impureza, un acto de desobediencia podría costar no solo su vida, sino la esperanza de todo un pueblo. Y sin embargo, aún con tanto privilegio espiritual, aún estando tan cerca de la presencia de Dios, Aarón cometió uno de los errores más devastadores jamás registrados en las Sagradas Escrituras. No tropezó en un momento de debilidad pasajera. Lideró una rebelión espiritual, construyó un ídolo con sus propias manos, permitió que el pueblo de Dios se inclinara ante él, el becerro de oro, mientras la gloria del Señor estaba literalmente sobre el monte Sinaí. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudo alguien tan cercano a Dios caer tan profundamente? La respuesta te sorprenderá y quizás te confrontará. Porque la verdad es que Aarón no es tan diferente de ti y de mí. Y esa es una de las historias bíblicas impactantes que más necesitamos entender hoy. Imagínate crecer junto a alguien destinado a cambiar el mundo. Aarón,
Hermano de Moisés, Aarón no era un simple personaje secundario en la historia del Éxodo. Era mayor, más experimentado, más elocuente. Pero cuando Dios llamó a alguien para liberar a Israel de Egipto, no eligió a Aarón, eligió a Moisés. ¿Y Aarón? Él sería la voz, el portavoz, el apoyo. ¿Puedes sentir el peso de esta dinámica? Aarón tenía todas las credenciales humanas para ser el líder principal. Hablaba bien, conocía al pueblo y era respetado entre los ancianos. Pero Dios tenía otros planes y Aarón aceptó su rol. No compitió, no sintió envidia. Estuvo al lado de Moisés y juntos confrontaron al faraón, presenciaron las 10 plagas y guiaron al pueblo a través del Mar Rojo. Aarón y Moisés en el desierto formaban una pareja inseparable, pero con roles claramente definidos. Cierra los ojos por un momento e intenta visualizar esta escena. El desierto del Sinaí, vasto y despiadado, bajo un sol abrasador que parece absorber la vida de todo lo que lo rodea. En medio de este paisaje brutal, miles de tiendas se extienden hasta donde alcanza la vista. Es el campamento de Israel, y allí, en una tienda más grande, está Aarón. Sus manos tiemblan ligeramente mientras sostiene un bastón. Su rostro, marcado por el tiempo y las responsabilidades, refleja una mezcla de reverencia y un peso insoportable. Acaba de ser ungido sumo sacerdote. Las vestiduras sagradas pesan sobre sus hombros no solo físicamente, sino espiritualmente. Sabe que no puede equivocarse. Sabe que se representa no solo a sí mismo, sino a todo un pueblo ante un Dios santo. El silencio a su alrededor solo lo rompe el viento que azota la lona de la tienda. Aarón respira hondo. Ha sido elegido, pero ¿está listo para lo que está por venir? Esta alianza entre los dos hermanos fue fundamental. Moisés tenía visión divina, pero le costaba expresarse con palabras. Aarón tenía elocuencia, pero necesitaba guía profética. Juntos estaban completos. ¿Pero separados? Bueno, esa es una pregunta que pronto se pondría a prueba de forma devastadora. Porque a lo largo de historia bíblica del Éxodo, Aarón estuvo al lado de Moisés. Le sostuvo los brazos durante la batalla contra Amalek. Tradujo sus palabras al pueblo. Fue testigo presencial de los milagros más grandes jamás vistos. Pero hay una gran diferencia entre estar al lado de un gigante espiritual y ser ese gigante cuando no está presente. Aarón estaba a punto de descubrir esto de la peor manera posible, porque cuando Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios, Aarón se quedó solo con un pueblo impaciente, asustado y espiritualmente vulnerable. Y fue en ese momento de soledad en el liderazgo que todo comenzó a desmoronarse. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Listo cuando alguien está a tu lado, pero perdido cuando necesitas liderar solo? La historia de Aarón, hermano de Moisés, esto nos enseña que estar cerca de la grandeza no nos hace grandes automáticamente, y que la verdadera prueba de nuestra fe no llega cuando tenemos apoyo, sino cuando estamos completamente solos ante la presión. ¿Qué haría Aarón cuando llegara ese momento? ¿Se resistiría o cedería? De todos los hijos de Israel, solo uno sería elegido, no para liderar batallas, no para profetizar, sino para algo infinitamente más sagrado y peligroso: entrar en la presencia de Dios en nombre de un pueblo pecador. Aarón, sumo sacerdote, estas 3 palabras tienen un peso que pocos pueden comprender. No se trataba simplemente de un título religioso, era un llamado divino que distinguía a un hombre común y lo colocaba en la posición más vulnerable y privilegiada que alguien pudiera ocupar. El sacerdocio levítico no, fue una invención humana. Dios estableció cada detalle. Las vestiduras, los rituales, los sacrificios, las purificaciones, todo tenía un propósito específico, y Aarón era el centro de todo. Éxodo, capítulo 28, describe con impresionante detalle cómo debían confeccionarse las vestiduras sagradas.
el pectoral con 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus, el efod de oro y telas finas, la mitra con la inscripción Santidad al Señor. Cada pieza era una declaración visual de que este hombre ya no se pertenecía a sí mismo. Pertenecía a Dios y al pueblo, pero un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Aarón sabía que un error en el lugar santísimo significaba la muerte instantánea. No había lugar para la improvisación, no había espacio para la negociación. La santidad de Dios no toleraba la negligencia ni la rebelión. Y Aarón llevaba esto en su conciencia todos los días. Él era elegido por Dios no porque fuera perfecto, sino porque Dios vio en él a alguien que podía soportar esa carga imposible. Considere la magnitud de ese llamado. Mientras otros israelitas podían cometer errores y buscar perdón mediante sacrificios, Aarón era quien ofrecía esos sacrificios. Si fallaba, ¿quién intercedería por él? Esta era la tensión constante en la vida de un sumo sacerdote. Estaba más cerca de Dios que cualquier otro israelita y al mismo tiempo era más vulnerable a las consecuencias de la desobediencia. Era un arma de doble filo, un honor inimaginable, un peligro indescriptible. Y esto es algo que debemos entender. Dios no llamó a Aarón porque fuera inmune al pecado. Lo llamó a pesar de su humanidad. El Señor sabía exactamente quién era Aarón, conocía sus debilidades, sus miedos, sus inseguridades, y aún así dijo: serás mi sacerdote. Esto nos muestra algo profundo sobre cómo obra Dios. No espera la perfección para llamarnos. Nos llama y luego obra en nosotros para transformarnos. Pero, ¿qué sucede cuando nos resistimos a esta transformación? ¿Qué sucede cuando el llamado divino choca con nuestras debilidades no rendidas? Aarón estaba a punto de descubrir que ser elegido por Dios no lo hacía inmune a las tentaciones. De hecho, acentuaba aún más su objetivo, porque el enemigo sabe que derribar a un líder espiritual significa sacudir a toda una comunidad de fe. La pregunta sigue siendo: ¿estaba Aarón realmente preparado para lo que vendría? ¿O el peso de la gloria ocultaría peligrosas grietas en su carácter? El desierto no perdona, expone, revela, confronta. Y fue precisamente allí, en esa inmensidad implacable entre Egipto y la tierra prometida, donde se reveló la verdadera naturaleza de liderazgo espiritual en la Biblia fue probado hasta el extremo. Aarón y Moisés, en el desierto se enfrentaron a algo para lo que ningún curso de liderazgo podía prepararlos: liderar a millones de personas traumatizadas, asustadas y espiritualmente inmaduras a través de un entorno hostil, con recursos limitados y expectativas imposibles. Todos los días eran iguales: quejas, murmullos, dudas. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí? ¿Dónde está la comida? Se acabó el agua. Moisés nos engañó. El pueblo tenía mala memoria. Olvidaron rápidamente los milagros, las 10 plagas, la separación del Mar Rojo, el maná que cayó del cielo. Un día de penurias bastó para que toda la gratitud se evaporara y diera paso a la desesperación y la rebelión. Y Aarón estaba en medio de toda esa presión. Como segundo al mando, escuchó todas las quejas que no llegaban directamente a Moisés. Vio los rostros desesperados. Oyó el llanto de los niños hambrientos. Sintió el peso de la responsabilidad de mantener el orden y la esperanza en un pueblo que parecía decidido a rendirse. Esta es la cruda realidad del liderazgo. No solo puedes elegir los momentos de gloria, también heredas el caos, la ingratitud y la presión constante de quienes esperan que resuelvas problemas que a menudo escapan por completo a tu control. Por cierto, si estás siguiendo este recorrido por la historia de Aarón y te das cuenta de lo profundas y relevantes que son estas lecciones, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos, porque aún queda mucho por delante. Pero volvamos al desierto. La presión sobre Aarón no era solo externa.
también era interna. Sabía que él era el sumo sacerdote, sabía que representaba la santidad de Dios, pero también era humano, también sentía miedo, también cuestionaba. Y cuando la presión aumenta más allá de lo que podemos soportar solos, empezamos a tomar atajos peligrosos. Empezamos a ceder donde deberíamos resistir. Empezamos a buscar soluciones rápidas en lugar de esperar la guía divina. Aarón, un ejemplo de liderazgo. Esto nos enseña algo crucial. El liderazgo espiritual no se trata de popularidad. No se trata de complacer a la multitud, se trata de obedecer a Dios, incluso cuando te pone en conflicto directo con las expectativas de la gente. Moisés lo comprendió. Por difícil que fuera, siempre buscó primero a Dios y luego trató con el pueblo. Pero Aarón estaba a punto de revelar una falla fundamental en su liderazgo. Escuchaba más la voz del pueblo que la voz de Dios. Y esta es la verdad que hay que decir. La presión no forja el carácter, lo revela. El desierto no debilitó a Aarón, solo expuso debilidades que ya existían, ocultas bajo las vestiduras sagradas y la autoridad de su cargo. Cuando todo estaba en calma y Moisés estaba presente, Aarón logró mantener la compostura. Pero cuando llegó la tormenta y se quedó solo, las grietas comenzaron a aparecer. La gran pregunta no es si te harán la prueba. La pregunta es, ¿qué revelará esa prueba sobre quién eres realmente cuando nadie te esté viendo? Porque para Aarón, la respuesta estaba a punto de impactarlo, y a todos nosotros, 40 días. Ese fue el tiempo que Moisés pasó en la cima del monte Sinaí, envuelto en la gloria de Dios, recibiendo la ley que moldearía a Israel para siempre. 40 días de silencio, de espera, de aparente abandono. Y abajo, en el campamento, el pueblo comenzó a entrar en pánico, porque cuando Dios parece demorarse, la fe humana tiende a perderla. ¿Dónde está Moisés? Murió allá arriba. ¿Acaso este Dios invisible nos trajo hasta aquí solo para abandonarnos? Las preguntas se multiplicaron. El miedo se extendió como un reguero de pólvora, y en el centro de esta creciente crisis estaba Aarón, ahora solo en el liderazgo, sin Moisés, sin una guía clara, solo él y una multitud cada vez más desesperada y exigente. Este es el momento crítico que lo define todo, cuando la presión se vuelve ensordecedora y debes elegir entre obediencia y desobediencia a Dios, entre esperar en el Señor o ceder a las exigencias inmediatas de la multitud, entre confiar en que Dios sabe lo que hace o tomar las riendas. Aarón se encontraba en una encrucijada y la decisión que tomaría en los próximos momentos determinaría no solo su destino, sino el de toda una nación. El pueblo se agolpaba alrededor de Aarón. Ya no era una petición cortés, era una exigencia. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Éxodo 32:1. Registra estas palabras devastadoras. No pidieron consejo, no buscaron oración, exigieron acción. Y Aarón tenía una clara disyuntiva: resistir y guiar al pueblo hacia Dios, o ceder y darles lo que querían oír. Aquí hay algo que debemos entender sobre el él llamado de Dios, y la caída espiritual, la caída rara vez ocurre de forma dramática y repentina. Comienza con pequeñas concesiones, con la racionalización de lo que sabemos que está mal, con priorizar la paz inmediata sobre la obediencia a largo plazo. Aarón probablemente pensó, si me resisto, podrían rebelarse por completo. Tal vez si les doy algo pequeño para apaciguarlos, pueda mantenerlos bajo control hasta que Moisés regrese. Pero Dios nunca le pidió a Aarón que controlara al pueblo. Le pidió que permaneciera fiel. Y hay una gran diferencia entre gestionar las crisis y mantener la integridad espiritual. Aarón estaba a punto de cambiar su autoridad divina por la aprobación humana. Y ese siempre ha sido el camino más rápido al desastre espiritual. El ruido de la multitud se hacía imposible de ignorar. Y el silencio de Dios,
que en realidad era Dios obrando en Moisés en el monte, se interpretó como ausencia. Aarón respiró hondo, miró a la multitud exigente, miró el monte silencioso, y entonces tomó la peor decisión de su vida. Lo que sigue no es solo historia antigua, es una advertencia para cada uno de nosotros sobre el precio de ceder a la presión cuando conocemos la voluntad de Dios. Y entonces sucedió lo impensable, lo inaceptable, Aarón y el pecado del becerro, un momento que sería recordado como una de las mayores tragedias espirituales del Antiguo Testamento. Aarón cedió, no solo accedió a la exigencia del pueblo, sino que dirigió activamente la construcción del ídolo. Quitad los zarcillos de oro que llevan en las orejas vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Éxodo 32:2. Consideren la devastadora ironía de esto. El oro que el pueblo llevaba provenía de Egipto. Formaba parte del botín que Dios les había dado en su milagroso éxodo de la esclavitud. El oro, que debería haber servido como recordatorio de la fidelidad divina, ahora iba a ser fundido y moldeado en un ídolo, un símbolo de liberación transformado en un instrumento de esclavitud espiritual. ¿Y quién orquestaba todo esto? El sumo sacerdote de Israel, el hombre ungido por Dios. Aarón tomó el oro, lo echó al fuego, lo trabajó con herramientas y le dio forma. El becerro de oro no fue un accidente. No fue una decisión impulsiva de un segundo. Fue un proceso deliberado. Tuvo tiempo para ceder, para reconsiderarlo, para decir, no, esto es una abominación ante Dios. Pero no se detuvo. Cada martillazo sobre ese metal era un martillazo contra el pacto con Dios. Cada curva tallada en el ídolo era una desviación de la santidad que había jurado defender. Y cuando el becerro estuvo listo, Aarón hizo algo aún más impactante. Construyó un altar delante del ídolo y declaró, «Mañana habrá fiesta en honor del Señor». Éxodo 32:5. ¿Se dan cuenta de lo que estaba haciendo? Estaba intentando mezclar la adoración al Dios verdadero con la idolatría en el Antiguo Testamento. Decía, no abandonamos a Jehová, solo necesitamos algo que podamos ver. Pero Dios no acepta la adoración dividida, no acepta concesiones. El segundo mandamiento que Moisés recibía en ese preciso momento en la montaña era clarísimo. No te harás imagen tallada. El pueblo estalló en celebración. Comieron, bebieron y se entregaron a prácticas vergonzosas. El orden se desmoronó. La reverencia se desvaneció. Y allí, al pie del monte donde Dios revelaba su ley, Israel quebrantaba el primer y más fundamental mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La ironía es dolorosa. La contradicción, insoportable. Pero aquí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo llegó Aarón a este punto? ¿Cómo pudo un hombre que veía el poder de Dios con tanta claridad liderar tal desviación espiritual? La respuesta es aterradora, porque priorizó la aprobación de la gente por encima de la obediencia a Dios, porque confundió liderazgo con popularidad, porque cuando llegó el momento de elegir entre complacer a la multitud o permanecer fiel, eligió el camino más fácil. ¿Y tú? ¿Cuándo transigimos con nuestros principios para evitar conflictos? ¿Cuándo moldeamos nuestros becerros de oro para mantener la paz, aun sabiendo que estábamos violando la voluntad de Dios? Los ídolos de hoy quizá no sean de metal. Pueden ser relaciones comprometidas, ambiciones desmedidas, comodidad a cualquier precio. Pero el principio es el mismo. Cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios es idolatría. Aarón estaba a punto de descubrir que algunas decisiones tienen consecuencias irreversibles, y el juicio descendía de la montaña. Hay momentos en la historia en que los cielos parecen cerrarse, cuando la presencia de Dios, antes tan real y cercana, se aleja. No porque Dios se haya movido, sino porque el pecado ha creado un abismo entre lo sagrado y lo profano,
Y eso es exactamente lo que ocurrió en el campamento de Israel en aquel terrible día. Mientras el pueblo danzaba alrededor, el becerro de oro algo se estaba rompiendo en el mundo espiritual, se estaba violando el pacto, se estaba profanando la santidad. Lo que comenzó como un intento desesperado por tener un Dios visible degeneró rápidamente en un caos moral y espiritual. Las Escrituras describen escenas de embriaguez, desnudez y comportamiento vergonzoso. El pueblo que había jurado solemnemente «cumpliremos todo lo que el Señor ha dicho», ahora pisoteaba esa promesa ante un ídolo mudo. Y Aarón, él observaba. El hombre que debería haber sido el guardián de la santidad ahora era cómplice de la profanación. Hay algo profundamente inquietante en las consecuencias del pecado en la Biblia. Nunca se pueden contener. El pecado es como un virus. Se propaga, infecta, corrompe todo a su alrededor. Lo que Aarón pensó que sería una solución temporal para calmar al pueblo se convirtió en una catástrofe espiritual de proporciones épicas. El pueblo no se inclinó ante el becerro. Perdieron por completo el sentido de lo sagrado. Murió la reverencia, se olvidó la obediencia, y lo que quedó fue una multitud descontrolada, espiritualmente ebria y peligrosamente alejada de Dios. Y aquí hay una verdad dolorosa. Aarón lo sabía. Sabía que estaba mal. Sabía que estaba violando todo lo que Dios había establecido, pero decidió seguir adelante de todos modos. Y esa es una de las características más trágicas de personajes bíblicos que fracasaron. No eran ignorantes. Sabían exactamente lo que hacían y aún así optaron por la desobediencia. Mientras tanto, en la cima del monte Sinaí, Dios lo observaba todo. Éxodo 32, 7, 8 registra el momento en que el Señor le dijo a Moisés: «Baja enseguida, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, se han desviado rápidamente del camino que les mandé». ¿Percibes la tristeza en estas palabras? Tu pueblo. Dios estaba tan indignado que se distanció momentáneamente de ellos. Habían roto el pacto incluso antes de que se sellara oficialmente. La ira de Dios se encendió, y Moisés, que ni siquiera sabía lo que sucedía allá abajo, se enfrentó a la propuesta divina de destruir completamente a Israel y comenzar de nuevo con él. Pero Moisés intercedió, argumentó, le recordó a Dios sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, y el Señor respondió a la intercesión de Moisés. Pero aún era necesario hacer justicia. Abajo en el campamento, el pueblo continuaba su celebración ignorante, sin percatarse de que el juicio estaba a punto de descender del monte. Aarón estaba rodeado por el caos que él mismo había permitido, y por primera vez, quizás, comenzó a comprender la magnitud de lo que había hecho. El silencio de Dios no era ausencia, era el juicio que se acercaba. Y cuando llegue el juicio de Dios, no habrá becerro de oro que pueda protegerte. No habrá multitud que pueda defenderte. Solo existe la cruda realidad. ¿Obedeciste o desobedeciste? Aarón estaba a punto de rendir cuentas, y la excusa que daría sería tan absurda como la idolatría que acababa de cometer. El descenso de Moisés del monte Sinaí no fue un regreso sencillo. Fue una confrontación inevitable entre la santidad de Dios y la rebelión del hombre. Moisés llevaba en sus manos las tablas de la ley, escritas por el mismo dedo de Dios, mientras oía a lo lejos gritos y celebraciones. Josué, quien lo acompañaba, pensó que eran gritos de guerra, pero Moisés sabía la verdad. Era el grito del pecado que gritaba en el campamento. Cuando Moisés finalmente vio la escena con sus propios ojos, el becerro de oro, el pueblo danzando desenfrenadamente, la completa ausencia de reverencia, algo se quebró en su interior. La Biblia dice que Moisés se enfureció y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Éxodo 32, 19. Esas tablas representaban el pacto. Israel ya lo había roto incluso antes de comprenderlo plenamente.
La imagen de las tablas rotas era profética. La relación entre Dios y su pueblo estaba en ruinas, pero Moisés no se detuvo ahí. Tomó el becerro de oro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta convertirlo en polvo e hizo que el pueblo bebiera el agua mezclada con ese polvo. Fue una humillación deliberada. Lo que habían adorado tendría que pasar por sus cuerpos como algo sin valor. El ídolo que parecía tan glorioso y necesario ahora era solo ceniza amarga en las gargantas de un pueblo avergonzado. Y entonces llegó la confrontación que Aarón seguramente había temido desde el momento en que vio a Moisés bajar del monte. ¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre ellos tan gran pecado? Éxodo 32:21. Era una pregunta directa, una acusación justa, una exigencia de explicación. ¿Y la respuesta de Aarón? Fue patética. No dejes que se encienda la ira de mi Señor. Tú sabes que este pueblo es propenso al mal. Y me dijeron, haznos dioses. Entonces les dije, quien tenga oro, que se lo quite. Así que me lo dieron, y lo eché al fuego, y de ahí salió este becerro. Éxodo 32:22-24. ¿Lo oyes? Aarón culpaba al pueblo, minimizaba su participación, y peor aún, sugería que el becerro simplemente había salido del fuego, como si hubiera sido un accidente mágico. No asumió la responsabilidad. No confesó claramente su error. Justificó, racionalizó y evadió el problema. Esta es una de las escenas más reveladoras sobre fallas de los líderes bíblicos. Al ser confrontados, muchos optan por la defensa en lugar de la confesión. Eligen proteger su imagen en lugar de arrepentirse sinceramente. Aarón, el sumo sacerdote, el hombre ungido por Dios, actuaba como un político que intentaba escapar de un escándalo. Y Moisés no aceptó esa excusa. La verdad quedó expuesta, la responsabilidad innegable. Pero el juicio no terminó con la vergüenza de Aarón. Moisés exclamó, quien esté del lado del Señor, venga a mí. Y los hijos de Leví respondieron, lo que sucedió después fue brutal, pero necesario. Unos 3,000 hombres fueron asesinados ese día como consecuencia de la idolatría. El pecado tenía un precio, y ese precio era la sangre. Aarón sobrevivió, no porque lo mereciera, no porque su excusa fuera aceptada, sino porque Moisés intercedió por él ante Dios. Deuteronomio 9:20 revela algo impactante. El Señor también estaba muy enojado con Aarón y tenía la intención de destruirlo, pero yo oré por Aarón en ese momento. Aarón estaba destinado a morir. Su vida se salvó solo gracias a la intercesión de su hermano. Y aquí hay una lección poderosa. Personajes bíblicos que fracasaron no siempre fueron destruidos por sus errores. Algunos fueron restaurados, pero la restauración nunca borró las consecuencias. Aarón continuaría como sumo sacerdote, pero ahora cargando con la cicatriz indeleble de su mayor fracaso. Cada vez que entraba al lugar santísimo, cada vez que ofrecía sacrificios por el pecado del pueblo, recordaba el día en que él mismo indujo al pueblo al pecado. La prueba había terminado, pero la lección permanecería para siempre, porque servir a Dios no nos hace inmunes a la tentación, y caer no significa necesariamente que Dios nos haya rechazado, pero sí significa que llevaremos las marcas de nuestras decisiones por el resto de nuestras vidas. La historia de Aarón pudo haber terminado en aquel terrible día al pie del monte Sinaí. Dios tenía todas las razones para expulsarlo del sacerdocio, para rechazar por completo a quien había profanado el oficio más sagrado de Israel. Pero ocurrió algo extraordinario. Dios eligió la misericordia. No una misericordia barata que ignoraba el pecado, sino una misericordia que reconocía la falta, aplicaba disciplina y, aun así, ofrecía una segunda oportunidad. El llamado de Dios y la caída espiritual, esta tensión, define gran parte del camino de Aarón desde entonces. No perdió su posición,
siguió siendo el sumo sacerdote, continuó ofreciendo sacrificios, continuó entrando al lugar santísimo una vez al año. Pero ahora todo era diferente. Ya no era el líder intocable, el hombre inmaculado, era el líder restaurado, el hombre que había fracasado estrepitosamente y recibió una gracia inmerecida. Y esto cambió por completo la manera en que Aarón ejercía su ministerio. Números 20 registra otro momento de fracaso, cuando Aarón y Moisés desobedecieron a Dios golpeando la roca en lugar de hablarle. Y esta vez la consecuencia fue clara. Ni Aarón ni Moisés entrarían en la tierra prometida. La misericordia de Dios los salvó con vida. Pero la disciplina de Dios puso límites. Porque los líderes espirituales están sujetos a un estándar más alto. Santiago 3:1 nos recuerda: no se hagan muchos maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Como las consecuencias del pecado en la Biblia no siempre son inmediatos, pero siempre son reales. Aarón sirvió fielmente durante años después del incidente del becerro de oro, pero el recuerdo de ese fracaso nunca lo abandonó. Cada sacrificio que ofrecía por el pecado del pueblo era un recordatorio de que él mismo había necesitado sacrificio e intercesión. Cada vez que se ponía las vestiduras sagradas, sabía que estaba allí no por méritos propios, sino por la gracia de Dios. Y quizás eso fue precisamente lo que lo hizo un mejor sacerdote, porque el verdadero liderazgo espiritual no proviene de quienes nunca han fallado, proviene de quienes han fracasado, han sido quebrantados, han recibido misericordia y han aprendido a depender completamente de Dios en lugar de depender de sus propias fuerzas. Aarón aprendió a las malas que la cercanía a Dios no garantiza inmunidad al pecado, que un llamado divino no elimina la necesidad de una vigilancia constante. La muerte de Aarón, registrada en Números 20-28, es simbólica. Murió en el monte Hor, y sus vestiduras sacerdotales pasaron a su hijo Eleazar. No entró en la tierra prometida, pero dejó un legado mixto, es cierto, un legado de vocación y fracaso, de gloria y vergüenza, de autoridad y debilidad, pero también un legado de misericordia divina que no desiste de sus elegidos, ni siquiera cuando ellos se desaniman. Y esto es lo que debemos entender: Dios no nos usa a pesar de nuestras fallas ignorándolas. Dios nos usa a través de nuestras fallas cuando las reconocemos. Nos arrepentimos sinceramente y elegimos la humildad en lugar del orgullo. Aarón tuvo la oportunidad de hacerlo, y aunque cargó con las cicatrices de su caída, también experimentó la profundidad de la gracia de Dios de una manera que pocos líderes han conocido. La pregunta que nos queda es: cuando fallamos, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos escondemos, nos justificamos y culpamos a otros, como hizo Aarón inicialmente? ¿O nos humillamos, confesamos y aceptamos la disciplina y la restauración que Dios ofrece? Porque la diferencia entre estos dos caminos determina no solo nuestro futuro, sino también nuestro testimonio para las generaciones venideras. Y así llegamos al final de este viaje. La historia de Aarón es simplemente una narración antigua preservada en las páginas del Éxodo. Es un espejo que se nos presenta a cada uno, una advertencia que abarca milenios, una advertencia que sigue vigente en cada generación que se alza para servir a Dios, como lecciones espirituales de la vida de Aarón. Estas lecciones son numerosas y profundas. La primera: ser elegidos por Dios no nos hace inmunes a la tentación. Aarón fue apartado, ungido, colocado en una posición de suprema autoridad espiritual, y sin embargo cayó. La proximidad a lo sagrado no garantiza la santidad. Lo que garantiza la santidad es la decisión diaria de obedecer a Dios incluso cuando es difícil, incluso cuando es impopular, incluso cuando parece que Dios guarda silencio. Segunda lección: liderazgo espiritual en la Biblia. No se trata de complacer a la gente,
Se trata de complacer a Dios. Aarón confundió estas dos cosas y pagó un precio muy alto. Cuando lideras para complacer a la multitud, te vuelves esclavo de las expectativas humanas. Pero cuando lideras para complacer a Dios, te vuelves libre para hacer lo correcto incluso cuando nadie aplaude. Tercera lección. Las presiones externas revelan lo que hay en nuestro interior. El desierto no creó debilidad en Aarón, solo la expuso. De igual manera, las crisis que enfrentamos no forjan nuestro carácter, sino que lo revelan. Y si descubrimos que hay áreas en nuestro interior que no están entregadas a Dios, es mejor descubrirlo ahora, en tiempos de preparación, que más tarde, en tiempos de crisis. Cuarta lección. A Dios no le impresionan los títulos. Aarón era el sumo sacerdote, pero cuando falló, fue tratado como cualquier otro hombre que desobedeció. El cargo no lo protegió. La unción no lo eximió de su responsabilidad. Y para nosotros hoy, esto significa que, sin importar cuántos años llevemos en la iglesia, cuántos versículos hayamos memorizado o cuántas posiciones ocupemos, si desobedecemos, habrá consecuencias. Pero quizás la lección más poderosa es esta. Aarón, un ejemplo de liderazgo. Esto nos muestra que el fracaso no tiene por qué ser el fin. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Sí, habrá consecuencias. Sí, habrá disciplina. Sí, las cicatrices permanecerán. Pero Dios no nos descarta porque fracasemos. Nos restaura cuando nos arrepentimos sinceramente. Hebreos 5:1-3 habla del sumo sacerdote de una manera que parece haber sido escrita pensando en Aarón, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, y puede tener compasión de los ignorantes y descarriados, puesto que él mismo está sujeto a la debilidad. Aarón conoció la debilidad, conoció el fracaso, y por lo tanto, paradójicamente, era más capaz de tener compasión por un pueblo que fracasaba constantemente. Al final, la vida de Aarón nos enseña que no nos definen solo nuestras caídas, sino cómo reaccionamos ante ellas. No se nos mide solo por nuestros éxitos, sino por nuestra humildad al reconocer nuestros errores. Y no se nos juzga solo por nuestros fracasos, sino por nuestra disposición a aceptar la disciplina de Dios y seguir sirviendo incluso con las cicatrices. Aarón murió antes de entrar en la tierra prometida, pero su legado perdura. Cada vez que leemos sobre él, Aarón en la Biblia, se nos recuerda que incluso los elegidos pueden caer. Y cada vez que recordamos su restauración, nos anima que la misericordia de Dios es mayor que nuestros peores errores. La pregunta final no es, ¿fracasarás? Porque todos fallamos. La pregunta es, cuando fracases, ¿cómo responderás? ¿Te esconderás como Adán? ¿Te justificarás como Aarón intentó hacerlo inicialmente? ¿O te humillarás, confesarás y aceptarás tanto la disciplina como la gracia que Dios ofrece? Porque al final, la historia de Aarón es la historia de todos nosotros, llamados, defectuosos, y sin embargo, amados por un Dios que se niega a renunciar a sus hijos. Así que aquí estamos. Al final de este recorrido por la vida de un hombre que tenía motivos para ser recordado solo como el glorioso sumo sacerdote de Israel, pero que terminó siendo igualmente conocido por su mayor error, Aarón, el hombre elegido por Dios que fracasó en el momento más crítico. Un título que podría aplicarse a muchos de nosotros si fuéramos honestos. Hoy viste cómo Aarón, hermano de Moisés, pasó de portavoz y partidario a líder solitario bajo una presión abrumadora. Ya viste cómo Aarón, sumo sacerdote, él cargó con el peso de la responsabilidad más sagrada que un israelita podía tener. Fuiste testigo del momento devastador cuando cedió y permitió la construcción de el becerro de oro, llevando al pueblo a la idolatría en el Antiguo Testamento, y seguiste él las consecuencias del pecado en la Biblia.
tanto la justicia como la misericordia de Dios. Pero más que solo conocer hechos históricos, espero que te hayas visto reflejado en esta historia, porque todos enfrentamos nuestros momentos de becerro de oro. Esas situaciones donde la presión es tan grande, donde la voz de la multitud es tan fuerte, donde Dios parece tan silencioso, que nos vemos tentados a comprometer lo que sabemos que es correcto solo para tener paz inmediata. Así que aquí va mi pregunta. ¿En qué áreas de tu vida escuchas más la voz de la gente que la de Dios? ¿Dónde cedes a la presión en lugar de mantenerte firme en la obediencia? ¿Qué becerros de oro has estado moldeando? No de metal, sino de relaciones comprometidas, ambiciones que violan los principios bíblicos, comodidades que te cuestan la integridad. Y si has fallado, y todos lo hemos hecho, la buena noticia es que la historia de Aarón no termina con su caída, termina con la restauración, con la misericordia, con el recordatorio de que Dios no descarta a sus elegidos cuando tropiezan. Los disciplina, sí, pero también los restaura cuando hay un arrepentimiento genuino. Esto es lo que quiero que hagas ahora. Deja un comentario diciéndome cuál fue la lección más impactante de esta historia para ti. ¿Fue la caída de Aarón, la misericordia de Dios, la advertencia sobre el liderazgo? Quiero saber qué te conmovió. Y si este video te llegó al corazón, compártelo con alguien que también necesite saber cómo Dios obra verdaderamente a través de personajes bíblicos que fracasaron. No olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones, porque aún tenemos mucho más por venir. Historias bíblicas impactantes para explorar juntos. Historias de caídas y ascensos, de fracasos y restauraciones, de humanidad y gracia divina. Y recuerda esto, lo que define tu vida no es si caes o no, es cómo reaccionas cuando caes. Aarón nos enseñó esto de la manera más dolorosa posible, pero también nos dejó un legado de esperanza, que incluso quienes han fracasado estrepitosamente pueden encontrar misericordia ante un Dios santo, pero también compasivo. ¿Qué lecciones espirituales de la vida de Aarón? Manténnos vigilantes. Que tu obediencia y desobediencia a Dios, que sus acciones nos sirvan de advertencia. Y que su ejemplo, tanto sus glorias como sus fracasos, nos recuerde que el liderazgo espiritual en la Biblia se trata, sobre todo, de permanecer fiel a Dios incluso cuando el mundo entero te grita que hagas lo contrario. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te acompañe y que Él proteja tu corazón de todo becerro de oro que el mundo intente ponerte delante. Un abrazo y hasta la próxima historia que transformará tu comprensión de las Escrituras.